es algo que se lo escuché a él y quiero transmitírselo, comunicárselo en este momento. Ernest Comanapalis murió hace poco, poquito más de un mes, y él fue un apóstol en la India, un hombre maravilloso, la verdad que con un carácter fantástico, pero la obra que Dios le permitió realizar en la India fue extraordinaria. Era hijo de uno de los ancianos de los Hermanos Libres en la India, y al comienzo de la década del 60, él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Fue un mover espiritual que hubo en Argentina y también en muchos países, en los Estados Unidos, muchos países de América, como Chile, como Brasil, como Paraguay, otros países. Y también en la India llegó todo este mover espiritual del principio de los 60, y él recibió el bautismo del Espíritu Santo y salió de las estructuras que lo tenían de alguna manera aprisionado y se dejó llevar por el obrar del Espíritu, por el obrar del Señor. Al morir ahora, a los 84 años, dejó Ernest detrás de sí una obra de 1.600 obras en la India, 1.600 obras de diferentes tipos, esparcidas por toda la India. Iglesias, seminarios, escuelas primarias, escuelas secundarias, universidades, orfanatorios, hospitales, leprosarios, pozos de agua, y así, una cantidad de obras esparcidas por toda la India de una forma maravillosa. El Señor le permitió llevar adelante todas estas obras, y damos gracias a Dios por la vida de Ernest, por todo lo que el Señor le permitió hacer. Y claro, la pregunta fue, Ernest, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo empezaste a hacer todas estas obras, todo lo que el Señor te permitió hacer? Nosotros le conocimos a él cuando ya tenía largos años de trabajo en la India. Y él contó, dijo, por ejemplo, una hermana estaba muy enferma y sabía que se moría, y le pidió a mi esposa que cuidara de sus dos hijitas. Y sí, así pasó. La hermana murió, así que se llevaron esas dos pequeñas niñas a su casa. Y cuando otros se enteraron que los cristianos recibían huérfanos en su casa, comenzaron a llevarle huérfanos a su casa, y al tiempo tenía una habitación con 22 chicos huérfanos en su propia casa. O sea que ahí se dieron cuenta que tenían que hacer algo, y ahí comenzaron a levantar orfanatorios en diferentes lugares de la India, y así fue creciendo la obra. Yo me acuerdo cuando estuvimos allá en la India para un encuentro, y estábamos con Jorge en la misma habitación, y escuchamos como a las 2 de la madrugada gritos, pero no eran gritos de pelea, sino de alegría. ¿Y qué había pasado? En uno de los orfanatorios habían estado perforando para encontrar agua, y a los 2.000 metros llegaron a una vertiente, una fuente de agua, y estaban todos alborozados, gritando de alegría porque habían encontrado agua. La India es un poquito más grande que la India. La India es un poquito más grande que Argentina. No mucho más, un poco más grande, pero tiene 1.600 millones de personas hay en la India. O sea, lo que más se ve en la India es gente, por todos lados gente, ¿no? Y le falta agua, no tienen tanta agua dulce como tenemos, por ejemplo, nosotros en Argentina, agua dulce en abundancia, ¿no? O sea que
perforan con máquinas que se usan para buscar petróleo y cosas así, y ellos perforaron para buscar agua y a los 2000 metros encontraron y bueno, son todas cosas que pasaban y que nos conmovía el corazón de ver cómo la obra se había difundido en toda la India. En una oportunidad, cuando le preguntábamos cómo habían comenzado alguna de estas obras, así comenzaron los orfanatorios, y él contó, dice, en una oportunidad estaba en una reunión y estaba dirigiendo la reunión y entraron 2 leprosos. Y el Señor me dijo que fuera y los abrazara. Y yo comencé a luchar dentro mío. Digo, si voy y los abrazo, se nos va a llenar de leprosos. Y si se llena de leprosos, toda la gente que no es leprosa se va a ir de la congregación. Así que dice, tenía una lucha dentro mío, ¿qué hacer? Pero el Señor insistía que fuera y los abrazara. Y en un momento bajó de la plataforma y fue a abrazarlo a estos 2 leprosos y a orar por ellos. Ellos usan para sus reuniones como si fuera una sotana, pero blanca. Y cuando los abrazó a ellos, esa sotana blanca quedó manchada con sangre y con algo de lo que supura de los leprosos. Y oró por ellos y uno de ellos se sanó. Así que tal cual, empezaron a aparecer leprosos por todos lados. Así que tuvieron que abrir leprosarios y comenzaron a abrir leprosarios en diferentes lugares de la India. Y nosotros viajamos con Jorge en tren hasta ese lugar de donde estábamos viajando, que era en la costa del Océano Índico, y hay una localidad que se llama Amalapuram, y estuvimos en el leprosario, con todas casitas donde viven mucha de esta gente, y eso fueron abriendo en diferentes lugares de la India. Ernest murió con 84 años, pero dejó detrás de sí muchas obras y muchos obreros. Se imagina que para hacer todo ese trabajo hace falta muchos obreros. Ellos dicen que fue un continuador de la obra de Tomás. Tomás, el discípulo de Jesús, cuenta la historia de que fue a la India y que predicó en la India. Y ahí murió como mártir Tomás. Eso cuenta la historia. Y ellos lo tienen también como que es así, que es verdad que él fue a la India. Ernest estuvo en Argentina años atrás y tuvimos un retiro acá en las afueras de Buenos Aires, en la zona de Cañuelas, y estuvo en Condarco, estuvo en diferentes congregaciones y estuvo con Kit Benson justo una semana antes de que Kit muriera y estuvieron con él en su departamento. Y en un encuentro reciente, hace muy poco, que tuvimos de ministerios apostólicos, que nos juntamos una vez al año, Ernest desde la India, por un medio como este, nos compartió un devocional. O sea, fue algo muy breve. Fue muy breve, pero muy impactante. Y quizás fue uno de los últimos mensajes que predicó. Y sí, tiene que haber sido, porque al poquito tiempo después él padeció. Y no quiero compartir lo que él nos ministró, porque pocas veces escuché algo tan sencillo, tan actual y con tanta revelación. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia en el libro de los Hechos. Y vamos a mirar un poquito en el libro de los Hechos lo que Ernest nos compartió. Hechos, capítulo 1. En Hechos, capítulo 1, encontramos la promesa del Señor que se queden en Jerusalén, que no se vayan de allí hasta que sean investidos con poder
de los altos, de lo alto. Eso es lo que nos dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 2, ahí encontramos el derramamiento del Espíritu Santo, lenguas repartidas sobre sus cabezas como de fuego, y la predicación de Pedro, y 3.000 personas fueron añadidas, se bautizaron en aquel día. Hechos capítulo 4, comienzan las presiones políticas, comienza a haber presiones, los castigan a Pedro y a Juan, que fueron llevados a ese concilio. Ellos, cuando los dejan en libertad, se juntan con todos los hermanos, comenzaron a orar todos juntos otra vez, y la irrupción del Espíritu sobre todos ellos, porque pidieron fuerza para seguir predicando la palabra, pidieron la gracia de Dios para poder seguir extendiendo el reino, y el Espíritu Santo se manifestó ahí sobre todos ellos. Y también la última parte del capítulo nos habla de cómo vivían la vida en comunidad que ellos tenían. No había ningún necesitado, compartían la vida comunitaria, se reunían en las casas y también todos juntos, compartían de sus bienes. O sea, nos cuenta de cómo era la vida de la iglesia. Capítulo 5, Ananías y Zafira. Entró el pecado. Parece increíble cuando uno va leyendo de corrido así del capítulo 1, 2, 3, 4, cuando llega el 5, el pecado de Ananías y Zafira, no puede ser. ¿Cómo va a entrar semejante pecado en medio de tanta gloria, en medio de tanta unción, en medio de tanta revelación, la manifestación del Espíritu Santo y de poder? Pero entró el pecado. Con tanta gloria entró el pecado. Yo me decía, ¿a quién se le ocurre pecar en medio de tanta unción? Pero pasó, sucedió. Y no solamente que pecaron y que fueron descubiertos en su pecado, Pedro le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? O sea, fue algo muy violento, a tal punto que los dos cayeron muertos. Capítulos 6 y 7 eligen los diáconos, ahí en el capítulo 6 eligen los diáconos, 7 personas para que les ayuden a los apóstoles, pero uno de ellos, Esteban, predica con elocuencia y es apedreado y muere. Los dos que murieron por haber pecado, casi uno diría, bueno, está bien, pecaron de una manera muy grosera, mintieron de tal forma, ofendieron a Dios, pero este es un santo, Esteban, un hombre que había sido elegido por todos, era alguien bien conocido por la comunidad, era alguien bien conocido por los hermanos, y este muere. Es otro shock que ellos reciben. Llegamos al capítulo 8, Felipe predica en Samaria y cientos de personas se convierten, hay sanidad, van Pedro y Juan allá, les impone las manos, son llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se los lleva a Felipe al desierto, le predica al etíope, a este ministro de Economía, le predica, lo bautiza, y el etíope sigue viaje, y Felipe, el Espíritu Santo lo lleva a Soto, que es en la costa del Mediterráneo, y sigue predicando todo por la costa del Mediterráneo. Pero el etíope siguió viaje a África. El Evangelio llegó a África. En medio de tantas situaciones, en medio de conflictos, en medio de gloria, en medio de manifestaciones de poder, en medio de persecuciones, en medio de tanta situación, el Evangelio llegó a África. Capítulo 9, los cristianos son privados de libertad, son perseguidos, Saulo se convierte,
predica en Damasco, apenas se convierte, predica en Damasco, el evangelio se expande por Asia, sale fuera de los límites de Palestina, de Israel, y el evangelio se está expandiendo por toda Asia. Capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro predica en la casa de Cornelio, un ciudadano romano. El evangelio llega a Europa. En estos 10 capítulos, los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos, encontramos conflictos, encontramos pecados, encontramos derramamiento del Espíritu, encontramos gloria, encontramos sanidades. Cuando en la puerta de la Hermosa el paralítico es sanado, ¿se acuerdan? Y 5.000 se entregan más los 3.000 que se habían entregado antes y otros que se fueron convirtiendo. Ya la comunidad de cristianos de Jerusalén ya tenía 10.000 personas, y en medio de todas esas situaciones, algunas gloriosas y otras tremendas, como la muerte de Esteban, como las persecuciones que ellos sufrieron, la muerte de Jacobo, el evangelio se expandió, se extendió y llegó a los 3 continentes conocidos en aquel momento. Llegó a África, llegó a Europa y ya estaba en Asia. Era lo que se conocía en aquel tiempo, esos 3 continentes, ¿no? Cuando se pensaba que la Tierra era plana y que la Tierra llegaba hasta lo que hoy es España, y de ahí hasta el día de hoy hay un cartel que dice fin de la Tierra. El fin de la Tierra era ahí en España, y de ahí lo que se veía era el agua de todo el Atlántico. El evangelio llegó a los 3 continentes en ese tiempo. En estos 10 primeros capítulos del libro de los Hechos nos encontramos con un modelo de iglesia. Una iglesia que es un modelo. Nos encontramos con un modelo de discipulado. Seguían la doctrina de los apóstoles. Eran enseñados en las casas. Recibían la enseñanza apostólica. Y el evangelio se seguía expandiendo. Y en tercer lugar, un modelo de expansión de la iglesia. Yo les invito a que ustedes en sus casas lean de corrido los 10 primeros capítulos del libro de los Hechos y van a encontrar justamente todo esto que está aquí. Cómo van a encontrar estos 3 modelos que les digo: el modelo de iglesia, el modelo de discipulado, el modelo de expansión, de crecimiento de la iglesia. Pero junto con eso van a encontrar problemas, van a encontrar pecados, van a encontrar muerte, van a encontrar persecución. O sea, no faltaron esas cosas. Esas cosas estuvieron presentes, pero el evangelio siguió extendiéndose. A pesar de todas esas cosas, el evangelio siguió extendiéndose. Una iglesia que se expande con la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia que se expande, que crece con el poder de Dios, con milagros y con maravillas. Una iglesia que no se detiene por las persecuciones. Una iglesia que no se detiene por la muerte de hermanos, ni tampoco por pecados groseros. No se detienen. Pueden cortarnos la libertad, pero la iglesia va a seguir presente. La iglesia va a seguir extendiéndose. Podrán prohibirnos las reuniones, pero la iglesia va a seguir creciendo, va a seguir expandiéndose. Esa es la iglesia que encontramos ahí en el libro de los Hechos. Una iglesia que no se detiene. ¿Y por qué no se detiene? Porque es el cuerpo de Cristo. El Señor está presente.
es su iglesia, su cuerpo. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y hace 2000 años que el Señor viene edificando su iglesia. O sea, viene haciendo lo mismo que él hacía, predicando la palabra continuamente. Ayer tenía una clase con un grupo de jovencitos y estamos estudiando Marcos y encontramos cuando Jesús lo llama a Leví, a Mateo, y le dice, sígueme. Y alguien, una de las chicas dijo, pero así nomás Jesús le dijo, sígueme, y le siguió. ¿Qué autoridad que tenía? Y si Jesús nunca pidió permiso. Jesús no pidió permiso. A Zaqueo le dijo, desciende que tengo que ir a tu casa. Y se invitó solo para ir a la casa de Zaqueo. Y Jesús actuaba así. No hablaba con timidez. No hablaba pidiendo permiso. O sea, no faltaba el respeto a nadie. Al contrario, era respetuoso de la gente y de las decisiones de la gente. Al joven rico también le dijo, vende todo, dalo a los pobres, sígueme. Él no quiso, igual le siguió amando Jesús, aunque no le haya hecho caso. Lo amó a este joven. Y así actuó Jesús, pero actuaba con autoridad, con firmeza, y así llamó a la gente al arrepentimiento y a la entrega. Es una iglesia que no se detiene, es el cuerpo de Cristo. Una iglesia que no se detiene justamente porque Cristo es la cabeza. Vivimos días muy similares, muy parecidos a los de la iglesia primitiva. Vivimos días cuando están pasando muchas cosas muy parecidas a las que recién hemos hojeado estos 10 primeros capítulos del libro de los Hechos y nos encontramos con cosas muy, muy parecidas. Nos encontramos con muerte de hermanos, nos encontramos con muerte de líderes, con hermanos que caen en pecado, nos encontramos con privación de las libertades, nos encontramos con muchas cosas muy similares. Pero en medio de todas estas cosas tan similares, la palabra del Señor sigue corriendo. La palabra del Señor se sigue expandiendo. La palabra del Señor sigue fluyendo por todos lados. O sea, ninguna de estas cosas nos tiene que acobardar, ninguna de estas cosas nos tiene que hacer dar un paso hacia atrás. Vamos adelante para que el propósito de Dios tenga cumplimiento. Y han muerto muchos obreros, muchos pastores. En toda Argentina fueron muchos los pastores que murieron. Y muchos conocidos, muchos importantes. Y creo que es la hora de que se levanten muchos otros para cubrir esos lugares. Y no solo para cubrir esos lugares, sino que se levanten muchos para hacer la obra del Señor. No sabemos cómo va a ser el día de mañana. No sabemos. En muchos lugares se están prohibiendo tantas cosas y están aprobando leyes tan contrarias a la verdad que no sabemos lo que va a pasar. Ya en países como Suecia hay pastores que fueron presos solamente por leer Romanos capítulo 1. Donde habla justamente del pecado del homosexualismo. ¿Y qué va a pasar? Hay países como Francia que nadie puede hablarle a otra persona del Señor. Si la otra persona te pregunta, está bien, podés contestarle, hablar sin problema. Pero uno no puede abordar a una persona y hablarle del Señor. Está prohibido, estás invadiendo su privacidad. Y no está permitido. Y muchos jóvenes están saliendo
especialmente los sábados a la noche, a predicar, a hablar la palabra, y ellos saben que esa noche lo van a pasar preso. Así que la policía se los lleva preso, al otro día los deja en libertad. Por ahora es así, pero ellos salen, porque como no es un delito grave, entonces solamente los privan de la libertad esa noche y al otro día ya los sueltan. Pero no sabemos cómo será mañana, así que aprovechemos el día presente, aprovechemos la libertad que hoy tenemos, aprovechemos el momento que estamos viviendo, porque hay grupos que están muy metidos en contra de lo que es la verdad del Señor. En estos 10 capítulos del libro de los Hechos, nos encontramos con tantas cosas similares que nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Digo, tenemos que hacer lo mismo que hicieron nuestros hermanos de la primera hora. En primer lugar, tenemos que estrechar lazos de comunión. La comunión entre nosotros tiene que ser muy firme. Ellos tenían una comunión muy fuerte. Felipe predicó en un lugar, pasaron cosas y allá fueron Pedro y Juan a estar con Felipe. ¿Por qué? Porque estaban sucediendo ciertas cosas y ahí estaban los hermanos. Los que estaban en Jerusalén se reunían, comían juntos, recibían la palabra. O sea, tenemos que estrechar lazos de comunión. En segundo lugar, hay que corregir el pecado. Si hay pecado, no podemos dejarlo oculto. El pecado no puede quedar a un lado, ahí taparlo. Hay que corregir toda situación de pecado. Corregirlo con amor, corregirlo con gracia, restaurar a la persona, pero no ocultemos, no tapemos lo que está mal. Hagámoslo con mucho cuidado, con consejo, con orientación, pero corrijamos el pecado. Confesemos el pecado. Nadie guarde cosas, nadie oculte si ha pecado. Cualquiera puede pecar. Cualquiera le puede pasar. Por debilidad o por lo que sea, puede pasar algo. Pero hay que arreglar la situación. La iglesia debe vivir en luz. Somos una comunidad de luz, una comunidad transparente. Tenemos que reparar cualquier situación del pasado. No ocultemos, no dejemos cosas en el camino sin arreglar. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás que me ponía a orar y cada vez que me ponía a orar, doblaba mis rodillas para invocar el nombre del Señor, me venía algo que me había pasado en mi adolescencia, de que había sacado algo, un artículo de un negocio del barrio y como éramos todos conocidos, no había ningún problema, le dije, te lo voy pagando por mes y le pagué la primera y después no le pagué más. Era un adolescente. Y bueno, y pasó el tiempo y después me convertí, me entregué al Señor, me olvidé de todo eso y fueron pasando los años y quedó en el olvido eso. Hasta que me venía el recuerdo de eso que había hecho cuando era un adolescente. Y yo me justificaba, decía, bueno, pero eso fue antes que me entregara al Señor. Pero me ponía a orar y me venía otra vez, aunque me justificara que era antes que me entregara al Señor. Decía, bueno, pero era un pibe, era un adolescente, son esas cosas de adolescente, uno es un irresponsable. Y el otro, el comerciante era más irresponsable que todo. ¿Cómo me va a dar algo a pagar a un muchachito ahí? Era un irresponsable él. Y por más que me justificaba, volvía otra vez.
pero vas a saber si vive. Yo era un chico ahí y él era un hombre grande, seguro que se murió, seguro que está muerto. Pero por más que me justificaba, volvía y volvía y volvía, hasta que un día dije, bueno, voy a ir a arreglar esta situación. Así que hice la cuenta a ver cuánto costaría hoy y más o menos pensé cuánto sería, así que junté el dinero y un domingo a la mañana me fui para el barrio donde había vivido cuando era chico y bueno, no había nadie. El domingo a la mañana me fui temprano y claro, tan temprano todo el mundo duerme. Y por ahí encuentro una señora que había ido a la panadería a comprar el pan de la mañana y le pregunto por el negocio y me dice, no, hace años que cerraron. Ah, yo dije, qué alivio. Bueno, si cerró, ya está. Yo cumplí. Pero me dice la mujer, pero mire, ahí en ese pasillo, ahí en el primer departamento adentro, ahí vive el viejito. Dice que señor, no se murió todavía. Así que me fui ahí por el pasillo, golpeo la puerta y no pasa nada. Vuelvo a golpear la puerta y ahí siento la voz de alguien adentro. ¿Quién es? ¿Y qué le digo yo? Ni se va a acordar de mi nombre. Así que ya sé cómo abrir la puerta. Mire, vengo a pagarle una cuenta. O sea, con eso seguro que iba a abrir la puerta. Y tal cual. Abrió la puerta un poquito. El hombre estaba en pijama, estaba con un gorro de dormir. Abrió apenas la puerta y dice, le expliqué un poquito, vengo a pagarle una cuenta. Ah, me dijo. Así que le di el dinero. Bueno, ni me dijo gracias ni cosa por el tiro, cerró la puerta y chao. Yo pensé que le iba a hablar del Señor, que nada pasó. Pero mi conciencia quedó en paz. Y nunca más volvió eso. O sea, dejar el pasado en limpio es importante. Dejar el pasado arreglado. Hasta donde podamos, el pasado se tiene que arreglar. Somos una comunidad de luz. El que mira, el que ve es el Señor. Aún lo oculto, Él lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corregir el pecado, corregir nuestros pecados, como iglesia, corregir cualquier situación. Lo tercero es predicar la palabra. Estos hermanos que encontramos aquí en el libro de los Hechos, si usted lee, va a ver que ellos fueron perseguidos y ¿qué hacían cuando fueron perseguidos? Predicaban más y ahora predicaban todos. Antes predicaban algunos, ahora predicaban todos. Todos fueron esparcidos, todos predicaban por todas partes. Y llegó un momento que dejaron de predicar a los judíos solamente y comenzaron a predicar a los que no eran judíos, o sea, a los griegos. Y ahí se fue formando la comunidad de Antioquía. O sea, predicar la palabra en todo momento. En cuarto lugar, orar por los enfermos. Tenemos que orar por aquellas personas que están mal. Tenemos que nosotros mismos ofrecernos para orar, no solamente esperar que nos pidan. Si tenemos a alguien conocido, alguna persona, en algunos casos podemos decir voy a orar, en otros casos podemos ir, depende de cada situación, pero tenemos que orar por las personas enfermas. En quinto lugar, tenemos que ayudar a los necesitados. Toda comunidad de Cristo tiene que ayudar a otras personas. Parte de nuestro presupuesto como iglesia tiene que ser para ayudar a los necesitados. Parte de nuestro dinero, de lo que nosotros recibimos, aparte del diezmo, de la comunidad, tiene que ser para ayudar a alguien. Siempre tenemos alguien a quien ayudar. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros pequeños, a nuestros hijos. Y a medida que vayan creciendo, que ellos sepan que tenemos que ayudar, tenemos que compartir lo que tenemos. Mucho o poco debemos compartir. Debemos dar algo de lo nuestro para otros. Siempre hay otros que tienen menos, siempre hay algún necesitado, siempre hay alguna familia que necesita. O sea, en quinto lugar, ayudar al necesitado. En sexto lugar,
esparcir el pan por las casas. Creo que es muy importante no solamente la celebración de la Cena del Señor. Según algunos, dice que los cristianos tenían, aparte de la Cena del Señor, que es el pan y el vino, recordando la obra de Jesús en la cruz, había algo que ellos solían hacer, que era partir el pan de la comunión. Era partir el pan, a veces lo hemos hecho algunos de nosotros o con la familia, partir el pan antes de comer y repartirnos el pan el uno al otro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús partimos el pan y nos damos los unos a los otros. Entonces, la cena del Señor, por supuesto, pero partir el pan en el sentido de comunión, en el sentido que nos tenemos juntos. Tener comunión es tener algo en común y es tenernos en común. Nosotros nos tenemos en común. Entonces, estamos entrelazados el uno con el otro. Nos sentimos identificados con nuestros hermanos. Entonces, estamos teniendo una verdadera comunión unos con otros. En séptimo lugar, afirmar la doctrina apostólica. Ellos recibían la enseñanza apostólica y ellos la comunicaban a otros. Entonces hay que afirmar la doctrina, hay que afirmar la enseñanza. La enseñanza se tiene que repetir, la tenemos que transmitir, la tenemos que repetir una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Como dice en Deuteronomio con el tema de los hijos. La dirás al levantarte, en el camino, en los postes de tu casa, ¿cierto? En todas partes tiene que estar la palabra. O sea, es la repetición de la verdad, la repetición de la palabra. A veces sin mucha explicación, pero es repetir la verdad del Señor continuamente. Y la repetición de la palabra hace bien, llega a las personas. Afirmar la doctrina apostólica. Octavo lugar, ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. No tenemos que acallar la voz del Espíritu. Y cómo se hace, tenemos que vivirla lentamente, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. A veces nos vamos a confundir, por ahí es una voz nuestra y no es del Espíritu, pero en la medida que vayamos avanzando, orando al Señor, abriéndonos al Señor, vamos a poder identificar cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. No digo que sea del diablo y de Dios, no. Es nuestra, a veces generalmente puede ser nuestra o del Señor. No es tan fácil que el diablo pueda engañarnos. No le es muy fácil. Por supuesto que tenemos que edificarnos con la palabra, porque si no estamos edificados con la palabra, el diablo sí nos va a engañar. Pero mientras estemos edificados con la palabra, esa es nuestra fortaleza y eso no permite que seamos engañados. Pero tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. En noveno lugar, llevar el Evangelio a otras regiones lejanas. Como grupo casero, como pequeño grupo. ¿Cómo podemos hacer para ese otro pueblo, para alcanzar a alguien? ¿Alguien conoce a alguno en otro pueblo, en otra ciudad? Y en ese pequeño grupo, en la casa, tenemos que identificar otros lugares y tenemos que llevar la palabra fuera de nuestro círculo, fuera de nuestra población. Poder llevar la palabra, un contacto, un amigo, un pariente, un familiar, alguien que vive en otra parte, a ese lugar. Y si no tenemos nadie, comenzar a orar y cuando tenemos un sentir de ir a cierto lugar, como grupo casero, ir a ese lugar, a evangelizar, a repartir folletos, a hablar del Señor, a estar en la plaza, a cantar, a juntarse con un grupo de chicos, pero de alguna manera ir a otros lugares. Porque eso fue lo que pasó ahí en estos primeros 10 capítulos. Fueron a otras localidades y comenzaron a esparcir y después
Fíjese cómo se fue multiplicando, que llegaron a África, llegaron a Europa. O sea, el evangelio fue corriendo a diferentes lugares. En 10º lugar, consolar a los que están de luto. Consolar. La iglesia tiene un ministerio de consolación y tenemos que ejercer ese ministerio. Algunos lo tienen más desarrollados que otros, eso es cierto. Algunos saben llegar más con palabras de consolación que otras personas, pero todos, de alguna manera, tenemos que llegar con palabras de consuelo a los demás. Consolar a los que están afligidos, a los que están enlutados. Siempre hay personas que sufren. Y la iglesia tiene un ministerio de consolación. El apóstol desarrolla este tema de que podamos consolar a los demás. Y las palabras de la iglesia de consolación son sanas, sanan las heridas, sana el dolor de las personas. Y a veces no son hermanos nuestros, no se han entregado al Señor. Pero una palabra nuestra, una palabra de fe, una oración, llevarle una lectura bíblica consuela a las personas. O sea, todos podemos ejercer un ministerio de consolación con las personas. 11º, vivir sin temor, confiando en el Señor. Vivamos sin temor. Pueden venir cosas mucho peores de las que vinieron hasta ahora. Esto que vino, esta pandemia, nadie lo sabía, nadie lo profetizó. Y en esta generación nuestra pasaron muchas cosas que nadie había previsto. Nadie profetizó la caída del comunismo. Todo por el contrario. Había varios profetas y libros, quizás desaparecieron esos libros, donde hablaba de una guerra de Estados Unidos y Rusia y la gran guerra, y la ponían como la guerra entre el bien y el mal, como David y Goliat y cosas por el estilo. Nadie había previsto la caída del muro de Berlín. Y muchas cosas que sucedieron, y menos esta pandemia, nadie la había previsto. Nadie podía imaginarse leyes como las que tenemos ahora. Esas leyes que son contrarias a la verdad del Señor. Y no solamente son leyes, sino se enseñan a nuestros niños en las escuelas. No podíamos imaginar que íbamos a llegar a una situación así. Pero hemos llegado a una situación muy, pero muy triste y penosa. Pero en medio de esta situación, vivamos con total confianza en el Señor. Nuestra fe no está basada en los hombres o en que se levante un partido político que pueda mejorar la situación. Nuestra fe está en Jesucristo, Señor, cabeza de la iglesia. Confiamos en Él, esperamos en Él y vivimos de esta manera, enseñando a nuestros niños desde muy pequeños, enseñándoles la verdad del Señor y que ellos van a ser salvos, van a ser de Cristo. Porque a veces los mayores temores no son por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestros descendientes, por nuestros nietos, diríamos algunos. Y entonces pensamos en los demás. ¿Qué va a ser el mundo de ellos? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar con ellos? Y eso a veces nos aflige. Y vamos con total confianza que la palabra sembrada va a ser la obra. Puede ser que sufran, puede que sean reprimidos, puede ser que la pasen mal en algunos momentos, pero firmes en el Señor. Y eso es lo más importante. Entonces, que vivamos sin temor, porque el temor
es contagioso. Así como la fe es contagiosa. Así como la fe se comunica, como la fe se transmite, también el temor. Y como padre podemos meterle temor a nuestros hijos. Y no tenemos que transmitirle temor, sino transmitirle confianza, fe en el Señor. Y en último lugar, orar sin cesar. Orar sin cesar. No podemos dejar de orar. Orar a la mañana, orar al mediodía, orar a la tarde, orar a la noche. Orar cuando salimos, orar cuando caminamos y orar cuando nos acostamos. En todo momento invocando el nombre del Señor. Y tenemos que hacerlo así, vivir de esa manera en una constante relación, comunión con el Señor. La palabra nos invita a orar sin cesar y podemos hacerlo. Podemos orar sin cesar. No es que tenemos que vivir de rodillas, ¿cierto? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que en todo momento podemos invocar al Señor. Que la palabra del Señor tiene que estar siempre en nuestra boca. Siempre tiene que estar en nuestros labios. Siempre tiene que estar una palabra de gratitud. Siempre tiene que estar una palabra de fe. Siempre tiene que haber una palabra de ánimo. Esa tiene que ser constante en nuestra vida. Orad sin cesar. Así es la iglesia. Y así seguirá siendo. Así fue. Así es. Así seguirá. Hasta que Él vuelva otra vez. Y los muertos en Cristo se levanten. Y los que están con vida o los que estemos con vida, si viene ahora, nos iremos con Él. Bendito sea el Señor. Para siempre damos gloria a Él. Padre, invocamos tu nombre en este momento con mucha gratitud a ti, por el bien que nos has hecho, por la gracia tuya derramada sobre nuestras vidas y sobre todo tu pueblo. Gracias por mis hermanos de Venado, gracias por cada uno de ellos, por cada familia, Señor, que la gracia tuya les invada, Señor, que al leer estos 10 primeros capítulos del libro de los Hechos así de corrido, venga revelación, venga luz, Señor, a sus vidas y pueda cada uno saber qué es lo que quieres decirle en forma personal, particular, para ellos como personas y como familia. Y ellos puedan poner por obra todo lo que tú le indiques. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Amén.